y entramos en esta parte que nos corresponde. Leímos desde el verso 22 en adelante. Si usted leyera todo hasta el verso 31, lo que nos está hablando aquí es de la eternidad de la sabiduría. Recuerde que estamos hablando de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana es una, pero la sabiduría de Dios es la real, la perfecta. Y esta sabiduría de la que estamos hablando es eterna. La sabiduría de Dios es eterna. Es importante porque si nosotros queremos disfrutar, edificarnos con esta sabiduría de Dios, sepamos que esta sabiduría no es la que está predicando el pastor hoy, que no es que la acabamos de inventar y la escribimos en un librito ayer. Sepa que Dios mismo testifica de la sabiduría y que hoy, al mirarla por la palabra de Dios, podríamos darnos cuenta que realmente también está hablando de Cristo Jesús. Y es que Cristo es todo en nosotros. Cuando hablamos de la sabiduría, aunque uno no lo vea, es Cristo Jesús. Fíjese qué cosa tan extraña, pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho en Dios sabiduría de Dios. Que Cristo, nuestro Señor, encarna la sabiduría. Y aquí, si nos referimos a esta sabiduría, mire cómo dice: ya Jehová me poseía en el principio de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea que esta sabiduría que Dios nos está dando es una sabiduría eterna, por eso hay que apreciarla. Dice antes de las obras, o sea, de las cosas físicas que vemos hoy, ya estaba esta sabiduría de Dios ahí presente para bendecirlo a usted, para bendecirme a mí, para ayudarnos. Lamentablemente el ser humano le gusta creerse sabio porque va a la escuela, al colegio y a la universidad. Nos aprendemos el abecedario: A, B, C, D, E, F, G. Ya somos sabios. O sea, ya no queremos que nadie nos diga, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos dirija, no queremos oír a Dios. Usted ve que la gente prohíbe que se lleven el texto de la palabra del Señor a las escuelas, a las universidades, no solo en otros países. La desgracia, pero aunque suene fuerte, pero hay que decirlo, la desgracia de Estados Unidos, porque realmente a uno, o sea, a mí me entristece ver cosas así como esas. Un país donde la gente se consideraba ser la primera potencia del mundo en las condiciones en las que está ahora. Y digo se consideraba porque eso ya no se sabe quién es quién. Mire usted que cuando ellos comenzaron su desgracia, su retroceso, fue cuando ellos comenzaron a poner la palabra de Dios fuera de todo el contexto de la nación. Lo primero que ellos comenzaron fue por ponerla fuera de las escuelas. Es un delito llevar un libro sagrado a una universidad, a un colegio. Los profesores no pueden hablar de Dios, no pueden hacer una oración. Todo eso se hacía antes, pero ahora no se puede. Y usted ve la debacle de este pobre país. Yo lo digo así porque hay que hablar la verdad. A uno le da tristeza la debacle de este pobre país, hermano. Cuando ya llegaron a colmar la paciencia del Señor, por tanta cosa prohibieron orar en las escuelas, prohibieron la palabra de Dios en las escuelas, en todas partes. Pero mire, sin embargo, promueven a un famoso hechicero llamado Harry Potter. Lo promueven pero con todo.
Que eso supuestamente vino desde por allá de Inglaterra, del Reino Unido, pero en Estados Unidos lo aman, y el día del Halloween, para ellos eso es especial. Hay que poner calabazas negras que representen los ojos de un brujo, de una bruja. Hay que poner telarañas y una cantidad de cosas. O sea, dejaron la palabra de Dios para adorar directamente al diablo. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Sí, Señor. Así nos duela hablar en esos términos, pero dígame, ¿quién hoy día? Es que esa es la tragedia. ¿Quién hoy día no insulta a Estados Unidos? Los presidentes de las naciones más arruinadas del mundo se levantan e insultan al presidente de Estados Unidos. Decimos que usted huele a diablo, a demonio, y usted salió al infierno, usted es un borracho, un adicto a la droga. Le dice todo lo que se le dé la gana, dice, y mañana voy para allá. Porque allá quedan las Naciones Unidas, me tienen que dejar entrar. Y así es. Primero los insultan y después le gritan en la cara, y voy para allá y ábranme paso. ¿No es lo que sucede? Eso es una nación en desgracia. Que la nación fuera la primera potencia del mundo. Dígame, ¿quién no reta hoy a los Estados Unidos? Ve, ahí está ese famoso ISIS. Es un grupo que le dicen de terroristas. Un mini ejército, ni siquiera es un ejército regular. Ni siquiera es un ejército regular, es un mini ejército. Por ahí tienen alguno que otro general que en el tiempo en que han estado en todas esas guerras en Irak y en Siria, por ahí ellos se han retirado del ejército y se armaron de un grupo. Han recogido las armas que encuentran por ahí botadas en el camino. Y luego se han apoderado de 2 o 3 refinerías, y con el petróleo que venden, con la plata que le han sacado a la gente, secuestro, lo que sea, se armaron. Y ahora le meten terror a todo el mundo. Y no, ese mini ejército no le grita a Estados Unidos y le dice, venga, le voy a mostrar cómo los vamos a matar a ustedes. Y ponen a alguien que le filme el video y le diga, vea, este de allá de la tierra de ustedes, vea, yo lo voy a matar. Y sacan el cuchillo, primero le dan el discurso, vea, eso le va a pasar a cada uno de ustedes, comenzando desde el presidente, los senadores, ustedes y todos los que vengan aquí, vea, así. Y luego a usted no le pasan el resto del video porque es prohibido. Pues le muestran en el video cómo ellos sacan un cuchillo y cómo degollan a y a que así le van a hacer a todos. Y no están los Estados Unidos cuidando su frontera con México, que ya le van a meter por ahí. ¿Quiénes? Esos. ¿O estoy diciendo mentiras? Eso es lo que yo digo. Eso produce tristeza, hermano. Yo no digo tristeza porque yo sea americano, porque yo ame o no ame a una determinada nación. Digo, me produce tristeza ver que una persona haya tenido una posición, en este caso una nación, una posición de tanto respeto, y que hoy día cualquiera lo insulte al presidente, insulte a todo el mundo, insulte a toda la gente de ese país, y luego le digan, y vamos para allá a matarlos. Hermano, por Dios, es como que usted está en su casa y salga usted a la puerta de su casa y aparezca el cliente más, el más desgraciado del pueblo, y le diga, usted venga acá y tal, y esa es su mujer, esos son sus hijos y tal, y le diga, le grite, le insulte a su familia, y le diga, espéreme ya que me le voy a meter a la casa y allá lo va a matar dentro de la casa, y usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y a llorar y a arrinconarse. Hermano, me parece una desgracia. Me parece una tristeza, pero es que todo eso viene porque ellos abandonaron la sabiduría de Dios. En los billeticos de ellos hay una inscripción que dice, en Dios confiamos. Y leí que también planean quitar ese en Dios confiamos de los billetes. Que ya no aparezca nunca más. Eso ya no existe en más de uno. Pero ¿qué planean ellos? Más demonios,
Por eso usted ve a cada rato un tiroteo en una universidad, en un centro comercial, en un teatro, donde cualquiera se enloque, ahí saca una ametralladora, un fusil, un rifle, lo que sea, de adentro mismo. Eso es el resultado de abandonar la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? Y si me está oyendo alguna persona americana, porque estas transmisiones llegan a muchos lugares del mundo, así como llega lo de ISIS, también llega esta palabra, la palabra de Dios. Le decimos a cualquiera persona de Estados Unidos que sea americano, donde viva, no los odiamos, no tenemos nada contra ustedes, amamos a todo el mundo. Le estamos diciendo que hay que volver los ojos a Dios y recibir la sabiduría de Dios si queremos ser librados. Y a nosotros aquí en este país, Colombia, que fuimos por toda la historia más reciente de mi vida considerados el desecho del mundo. Cuando llegábamos a los aeropuertos para sellar las entradas, le veían el pasaporte del colorcito, decía Colombia, decían por acá, Colombia por acá. Porque si no éramos guerrilleros, éramos paramilitares. Si no éramos paramilitares, éramos narcotraficantes. Si no éramos narcotraficantes, éramos por ahí sicarios. Pero todos éramos malos y brutos. Así lo veía el mundo. Malos y brutos, no sabíamos ni siquiera leer. Supuestamente nos vestíamos con hojitas de higuera, un delantalito para cubrir esta pequeña parte frontal y otro pedacito acá. Y aquí, por misericordia, creía el mundo, aterrizaban los aviones en un tierrero por allá, en una pista de tierra, sin torre de control, sin seguridad. No habían edificios, todo era chozas. No hablábamos español, sino solamente lenguajes indígenas. No sabíamos que era un teléfono. La televisión supuestamente no existía. O sea, toda esa desgracia que pintaron de nuestra nación, porque así nos consideraban, y no me digan que no. Me dijo una persona con tristeza, me dijo: hermano Samuel, es que a uno de colombiano le piden visa hasta para ir al baño. Pero Dios ha querido tener misericordia de Colombia. Dios ha querido tener misericordia de Colombia. Digo, Dios ha querido tener misericordia de Colombia. Vuelvo a decir, Dios ha querido tener misericordia de Colombia. Pero eso que Dios ha querido hacer, nosotros tenemos que cultivarlo. Ya la gente se dio cuenta que no andamos con un delantalito tapando la parte frontal y la parte trasera, nuestras partes más vergonzosas. La gente ya se ha dado cuenta que podemos vestir una camisa, un pantalón, que también sabemos hacer el nudo de la corbata. También se dieron cuenta que sabemos el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O. La gente también se dio cuenta que aquí se puede ir a la escuela. Y que no solamente se puede ir a la escuela, la gente se dio cuenta que también hay científicos. La gente se dio cuenta que también hay personas con capacidad intelectual. La gente se dio cuenta que hay personas de bien, que todos no andamos con una ametralladora debajo del brazo, que hay gente que llevamos la palabra de Dios, que hay gente educada, que hay gente que sabe de qué está hablando, que hay gente que también entiende las cosas de Dios. El mundo se ha dado cuenta de eso. Pero tenemos que cultivarlo. No podemos despreciar la sabiduría eterna. No podemos dedicarnos a los placeres. Si le hablamos a toda la nación. Si me está oyendo el presidente de la República, los senadores, el Congreso, si me están oyendo los alcaldes, gobernadores, yo se lo digo en el nombre de Jesús: no podemos dedicarnos a la maldad, al pecado, a la desgracia. Tenemos que volver los ojos a Dios, abrir el corazón para que Dios bendiga esta nación. No puede ser una nación de brujos, una nación de hechiceros. No puede ser una nación de borrachos.
No puede ser una nación que con tristeza tenga que presentar a sus políticos como la clase más corrupta del mundo. No puede ser. Hay que dar oído a la voz de Dios. Santo. Y por complacer a una pequeña minoría, y se lo digo al que me esté oyendo, que esté en los gobiernos y en el gobierno de este país, por complacer a una pequeña minoría no podemos hacer que este país sea conocido como un país de homosexuales y lesbianas, donde no importa la moral. No, señor, hay que abrir los ojos y hay que honrar a Dios. Hay que darle a Dios el lugar que a Él le pertenece y a su palabra el lugar que le pertenece. Porque yo quiero decirles que si no fuera porque hay un pueblo que es sal de la tierra, que es luz del mundo, un pueblo que vive la palabra, que predica la palabra, un pueblo que cree en la palabra del Señor, un pueblo que cree en el practicar las cosas rectas, a este país ya se lo había llevado el diablo. Pero agradezca cada uno de los que me oye que Dios es fiel y misericordioso. Y en medio de toda la desgracia y en medio de tanta cosa mala que promueven personas que van a cargos públicos, que vergüenza les debiera dar gastar los impuestos de la nación en hacer eventos para promover ese tipo de cosas, mientras los niños de La Guajira se mueren de hambre. No todos, pero por lo menos los de la Alta Guajira, Cabo de la Vela, Uribia. Mientras esas cosas suceden, mientras hay fondos escasos para invertir en la salud, en la alimentación y en el subsidio a las clases más necesitadas del país, hay quienes se dan asimismo la satisfacción de usar el erario público para promover las cosas más torcidas y más indignantes ante la presencia del Señor. Pero si Dios ve a una nación que vuelve sus ojos a Él y a una clase dirigente que se humilla delante de su presencia, y si Dios ve también a una iglesia que entiende su posición, porque déjeme decirle también a la iglesia que es que la iglesia tiene que entender que no es un club social. Es que la iglesia tiene que entender que no estamos aquí solamente para ser un club social. Estamos llamados a ser la sal de la tierra, y no solamente a predicar con la boca, porque también dentro de la iglesia se ha colado gente que tiene malas intenciones, personas con doble moral también. Pero nosotros no tenemos problemas en denunciar el pecado. Le diremos al pecado, pecado, a la maldad, maldad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? No podemos callar. La sabiduría de Dios es eterna. Y hay que amar esta sabiduría si queremos salir adelante. Como nación debemos amar la sabiduría eterna, pero como iglesia debemos amar la sabiduría eterna. Porque muchos en la iglesia se han dedicado solamente a vivir una vida social. Ese es su círculo. Y dentro de ese círculo viven a su estilo, a su manera.
sin tener en cuenta la sabiduría eterna. Pero aquí estamos hoy para decirle a todo el mundo, a la iglesia también, al creyente también, aquel que está diciendo que es cristiano pero que por alguna razón no lo ha entendido, estamos para decirle: usted oiga la sabiduría eterna, ponga en práctica la sabiduría eterna. Y si hay algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia en la misma condición, con un estilo que no está acorde con lo que predica, que también se arrepienta el que anda mal. Aún dentro del liderazgo de la iglesia, también vuelva los ojos a Dios y también mire la sabiduría eterna, porque esta es la que verdaderamente va a bendecir a todos, a la nación, a la iglesia, al individuo, a los hogares, a todas las personas. Sigue relatando y dice: antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de la sabiduría. Antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Todavía no había hecho la tierra, está hablando del Padre, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Está hablando de la sabiduría. Cuando trazaba el circuito sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Esta es la sabiduría. Esta siempre es la gran lucha de la gente que pretende saber mucho y decir que no, que Dios no es real, que la palabra de Dios es una cosa escrita en un papel, que cómo se le ocurre en este perfecto siglo en el que estamos creer en Dios. Y pretenden que con eso los que creemos en el Señor nos sintamos disminuidos. Pero el que dice: ¿cómo pretende usted creer en Dios y creerle a la palabra de Dios? Sin embargo, se ufana de hacer todo al revés y de destruir las naciones con el vicio, promoviendo la maldad, porque el vicio ha destruido las naciones. Las famosas drogas, las ilegales y las legales, porque hay drogas ilegales y también hay drogas legales, de la cual los que anhelan tener mucho dinero saben, no hay mejor negocio que los vicios, según dicen ellos, porque nadie se queja por el precio. ¿Cuándo ha visto usted una huelga? Mire, yo he visto huelgas por el precio del pasaje del bus, he visto huelgas por el precio de muchas cosas, he visto huelgas porque no pagan, porque los salarios son pequeños. Yo nunca he visto una huelga por el precio de la cerveza. Nunca he visto una huelga por el precio del aguardiente. Nunca he visto que salgan por allá por las calles a hacer un desfile contra el gobierno porque la droga cuesta demasiado, la cocaína, el bazuco y la marihuana y toda esa basura. Yo nunca he oído huelgas o quejas por la radio que los precios de los moteles donde la gente va a adulterar, a fornicar, o los hombres a echarse con varones y las mujeres con mujeres. Nunca he visto una huelga porque eso cueste demasiado. Y los dueños de esos sitios no son cualquier persona. Vaya usted para ponerle las regulaciones a la iglesia. Dios mío, son grandísimas. Gracias al Señor, el Señor nos ayuda a cumplir con las regulaciones. No se puede tener más de tanto volumen, no se puede pasar de tantos decibeles, no se puede hacer el culto más de tal hora, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer lo demás. Pero vaya usted, mire los sitios de mala muerte donde la gente va a practicar el vicio. Los sellan hoy y mañana ya están abiertos. Quedan donde se les antoje, alrededor de las universidades, alrededor de los colegios, para quitarle lo del requeo a los pobres muchachitos. Porque saben que eso sí, cuando se encuentra la gasolina y la captela, eso hay un incendio seguro. Los encuentran junticos,
¿Sabe? No es sino ponerle el bar frente a la universidad, frente al colegio, y verá que los muchachos y las muchachas de 13 años en adelante, de 12 años en adelante, allá están. Y mire a ver si son capaces de cerrar eso. No son capaces. ¿Por qué no son capaces? Porque el negocio de los vicios es muy productivo. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo le digo que es más productivo servirle a Dios. Y las personas que creen que saben nos dicen: oye, ¿usted se atreve a creer en Dios y hablar de esas cosas así en este pleno siglo? Ya no estamos en lo moderno, ahora estamos en lo posmoderno. Mejor dicho, ya somos espaciales, intergalácticos. Mientras la sociedad se hunde, impulsada por los mismos que promueven el no creer en Dios y que dicen saber mucho y tener mucho. Pero aquí estamos para decirle: sígale creyendo al Señor, siga creyendo a la palabra de Dios, porque fue Dios, según dice aquí, el que le puso estatuto al mar para que no se salga de sus orillas. Y gracias a Dios por eso. No es sino por ahí un pequeño tsunami y usted verá lo que pasa. Pero gloria a Dios. Aquí habla luego en el verso 30 de que la sabiduría estaba con el Padre, con el Creador, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Que la sabiduría se regocija en la parte habitable de la tierra, sus delicias son con los hijos de los hombres. Y aquí la sabiduría comienza a invitar: óiganme, sean sabios, bienaventurados los que guardan mis caminos. Mire que hay una bienaventuranza para los que guardan la sabiduría. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? Felicidad. Hay una felicidad para que el que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hay una felicidad para el que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice: atended el consejo, sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la sabiduría y alcanzará el favor de Jehová. El que halla la sabiduría tiene una bienaventuranza, una felicidad. Usted verá que mientras el mundo entero lucha por razones que no se sabe al final qué son, sin embargo, los hijos de Dios podemos recibir la sabiduría de Dios, y en medio de las circunstancias que nos presenta esta vida podemos tener la bienaventuranza del Señor, podemos tener la bendición de Dios. Porque el Señor es así de fiel, así de bueno, así de maravilloso. Pero luego entramos en el capítulo 9. Y mire que el verso 1 nos habla de la sabiduría, que la sabiduría es estable. Y por supuesto, si es estable, brinda estabilidad. Mire lo que dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. El número 7 es número de perfección y está hablando de una casa bien edificada. Dice: la sabiduría edificó su casa con 7 columnas, o sea, perfectamente estable. La sabiduría es estable, pero la sabiduría le brinda estabilidad al que la haya. El mundo, en medio de la locura que se vive, porque se vive una locura, hermano. El mundo está, claro, todo esto es profético. Pero el mundo está frente a una situación tan difícil. Vea nomás el caso de un virus llamado ébola. Mata a más de la mitad de los que son contagiados. A más de la mitad los mata. Ese virus, según
Yo he leído, parece insignificante, comienza como si fuera una gripe. Le da dolor de cabeza a la persona, le da un poco de vómito, le da fiebre, y de repente pasa a una etapa donde la persona comienza a vomitar pedacitos de sus órganos internos, porque le destruye por dentro, se carcome el cuerpo. Como cuando alguien entra, por ejemplo, en un cáncer terminal de hígado, de estómago, que comienza y cuando vomita, vomita pedacitos de su hígado, pedacitos de su estómago, así, pero en un tiempo récord. Ya en los días número 20 en adelante ya la persona se está despidiendo. Eso al que no lo mató antes. Vomitan sangre. Se devora ese virus el cuerpo por dentro. Hay países en el África con una situación tremenda. Liberia, Sierra Leona, países del África occidental están en una situación terrible. Hay infectados por el ébola en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en varios países de Europa infectados por el ébola. Allí en Estados Unidos infectados por el ébola, y aquí están tratando de saber si sí o no hay infectados por el ébola en el Brasil. Si sí o no. No, nadie está diciendo que sí. Están tratando de determinar si sí o no hay infectados por el ébola en Venezuela. Si sí o no. Las autoridades sanitarias del Perú tienen todo un sistema organizado. En la mayoría de países tienen un sistema organizado por si nos llega, a ver si lo detenemos. Solo un virus, que un virus ni siquiera lo vemos con los ojos. Se transmite supuestamente de todas las maneras. O sea, cuando llegó no hay nada que hacer, porque se transmite por la saliva, se transmite por el sudor, se transmite por la sangre, se transmite si la persona estornuda. Si la persona que estaba contaminada sudó y puso su mano sobre una mesa y luego llegó alguien que no sabía y puso la mano y ya se contaminó, ya se contagió. Así de sencillo. En una capital de uno de estos países sufrientes, porque van más de 4,000 muertos. Digo, los que reportan. En uno de estos países, en uno de las áreas más afectadas en la capital, hubo un toque de queda y el ejército salió, como es la orden del Estado, a impedir que los vecinos salieran de su comunidad en cuarentena obligatoria. El que salga hay que liquidarlo para que toda la nación no se muera. Hubo pedreas, hubo levantamientos. Eso conlleva problemas sociales, problemas de todo tipo. El mundo está loco. Lo que no matan las bombas y los grupos terroristas, lo mata un virus. Y si no hay un virus, alguien se lo quiere inventar. Las armas químicas son un terror. Porque las armas químicas, que son virus que tienen guardadas ciertas personas en unos botellitas de esas de ensayo de los laboratorios, que las tienen guardados. ¿Para qué no? Por si se pone grave la cosa. Entonces yo suelto esto, no hay que hacer nada, solamente dejarlo por ahí, abrirle la tapa, ya, con eso suficiente, no se necesita más. Pero la sabiduría le trae estabilidad al que la haya. En medio de toda esta locura, usted y yo podemos estar aquí sin estrés. Digo, usted y yo podemos estar hoy aquí sin estrés. ¿Cuántos tienen alegría en Cristo? ¿Cuántos tienen mucha alegría en Cristo? Sin estrés. No, llegó el ébola. Bueno, primero que todo, repréndalo en el nombre de Jesús.
Échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Ah, no, pero eso no es un demonio, no importa, hablará nueva lengua. Si es un demonio, no es un demonio, repréndalo. Y traigo a colación lo que les estaba hablando el día que hablé de Josué. En su fe. Josué, creo que lo hablamos el domingo anterior. Un hombre que no estaba bien claro si era la tierra la que giraba o era el sol. Él lo dijo como lo entendía. Pero el Señor tiene un traductor automático. El hombre dijo: sol, detente. Y el Señor detuvo la tierra. ¿Cómo así? Así, Señor. Señor no le importa si usted es científico o no. Al Señor le importa que usted crea su palabra. Levante la mano que me está entendiendo. Porque puede ser que usted en su capacidad no alcance a digerir todo y no sepa cómo es que es exactamente. Pero lo que importa es que usted cree. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Mire a ver cuál de esas señales escoge usted, pero saque de por ahí esa basura. En el nombre de Jesús. Digo yo, en el nombre de Jesús. Pero vamos a suponer que llegó un virus de eso y ya mató aquí. Pues, hermano, mire, algún día nosotros vamos a terminar nuestra carrera sobre esta tierra. Y tampoco nos estresa eso. Al contrario, nos alegra el día que ya el Señor decida recogernos. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Si quedarme, lo cual es muy provechoso para vosotros, o partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Se mire, por donde sea gana. Digo, por donde sea gana. El que le crea al Señor, por donde sea gana. Si se queda, es muy provechoso para la gente, sigue siendo sal de la tierra y sigue bendiciendo este mundo. Y si se va, es muchísimo mejor. Llega a la graduación, llega a la presencia del Padre, llega al final de la carrera. ¡Es su nombre! Cuando ya termine, llega al final de la carrera. Se acabó. Santo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando usted tiene esta sabiduría de Dios en su corazón, cuando usted tiene a Cristo y usted le sirve a Cristo Jesús de corazón. Usted no pierde. Por donde sea gana. No hay manera de perder. Cuando usted tiene a Cristo, no hay manera de perder. Lo digo otra vez: cuando usted tiene a Cristo, no hay manera de perder. Por donde sea gana. Digo, por donde sea gana. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas. Por donde sea gana. Por donde sea. Lo importante es que crea en Cristo, tenga a Cristo y se aferre usted a esta sabiduría de Dios, a esta sabiduría eterna. Porque Dios jamás ha echado fuera a los que vienen a Él. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor no le pregunta si usted es el mejor o el peor. Él le pregunta si viene a Él. Dice: el que venga a mí, yo no lo echo fuera. Por eso aquí cabe todo el mundo. Todo el que quiera entregar su vida a Cristo, sin importar su pasado, sin importar su condición actual, sin importar su condición social, sin importar su nombre o su familia, sin importar su condición económica,
sin importar si la gente lo quiere o no lo quiere. Si viene a Cristo de verdad y le dice: Señor, aquí estoy. Si se considera el más vil pecador, pues traiga su vida. Sí, Señor, vengo a traerte la vida mía, la del más vil pecador. Reconozco que soy el más vil pecador, te traigo mi vida. Y el Señor recoge a ese vil pecador y dice: a lo menospreciado, a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo que es. El Señor no rechaza a nadie, hermano. Si uno viene a Él, Él no lo rechaza. Porque no es por lo que usted es por lo que Él hace de usted. Bendito sea su nombre. ¿Qué más? Mire, la sabiduría brinda un banquete. Dice en el verso 2: mató a sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Se brinda un banquete. Ese banquete significa alegría, satisfacción. Usted sabe que un banquete no es una comida común. Y así el banquete se haga en casa, no se hace en el mismo ambiente. Para un banquete se prepara el ambiente. Es un banquete. Y un banquete, realmente un banquete tiene variedad de comidas. Y son comidas no de las que se hacen todos los días, sino de aquellas que requieren una inversión alta en términos de comprarlos, la materia prima. Se requiere también una persona que sepa cocinar muy bien. Se requiere de mesas más amplias. Se saca la vajilla, aquella que se tiene guardada para casos especiales. Se limpia todo el lugar, si es la casa o si se limpia todo el lugar, se le pone sus adornos, hasta se pone la música especial, esa que está reservada para un momento como ese, porque es un banquete. Las personas también vienen con vestidos especiales. Se visten para la ocasión. Y un banquete no se come deprisa. Un banquete es para degustarlo. Así que primero le traen de un tipo de comida y le dicen: y guarde un poquito del lugar, porque luego viene esta otra y esta otra. Y entonces le dicen a usted que coma con tranquilidad de esto un poquito y guarde un poco de su espacio en su estómago para que luego coma de esta otra. Y luego le van a traer de esta otra. Y cuando ya usted sienta que no puede más, le dicen: y ahora le tenemos un postre. Y le dan variedad de postres, porque es un banquete, no es una comida común, es un banquete. Y usted en ese momento, usted se olvida de todo y se va a disfrutar. Y así dice aquí la sabiduría. Dice: la sabiduría mató a sus víctimas, arregló sus mesas, organizó la casa, puso la música y mandó a invitar que todos los que quieran vengan a comer. Porque déjeme decirle que cuando usted obtiene la sabiduría, cuando la sabiduría de Dios le llena el corazón, la vida le cambia. Ya no es lo mismo. Digo, ya no es lo mismo. Ya el ambiente no es el mismo. El carácter ya no es el mismo. La amargura desaparece. Cuando llena la sabiduría de Dios, llena el corazón, se le va la amargura. Es un momento de disfrutar, de degustar, de tomar lo que Dios le brinda. Si puede dar gloria a Dios, dé gloria a Dios. Es otra cosa.
Porque triste y lamentablemente, cuando nosotros vivimos sin la sabiduría de Dios, es pendiente de todos los problemas de esta vida. Porque alguien dijo, es que la vida tiene muchos problemas y no hay que buscarlos. Dijo, los problemas vienen solos. Y esa es la verdad. Pero cuando llega el momento del banquete, usted se olvida de los problemas y deja todo allá y se dedica a lo de su banquete. Y cuando usted haya la sabiduría, puede dejar todo allá y dedicarse a vivir en el banquete que Dios le brinda. A disfrutar de lo que Dios ha hecho por usted. Y no solamente de lo que ha hecho, sino de lo que sigue haciendo y de lo que hará con usted. Porque usted comienza a creerle a Dios y a darse cuenta que no era como le decían. Ay, mire, no se vaya a convertir a esa cosa de Dios en la iglesia, porque a mí allá le van a impedir, allá le van a quitar, allá le van a prohibir. Eso es lo que la gente afuera le dice, ¿cierto? Ay, no vayan a esa iglesia. ¿Con cuál, hermano? Ay, con tal predicador. Ay, no llegue por allá. Eso allá le van a matar, le van a quitar, le van a destruir, le van a impedir. Pero cuando la sabiduría entra a su corazón, usted se da cuenta, Dios mío, nadie me está quitando. Todo lo que están haciendo es darme. El Señor me está dando más paz, me está dando más bendición, me está dando más tranquilidad, me está dando más fe, me está dando más alegría, me está dando más palabra, me está dando más inspiración, me está dando la visión de lo eterno, me está dando la verdadera forma de ver la vida, me está dando, aleluya, la capacidad de saber que yo no estoy aquí de adorno, sino que Dios me ha hecho su hijo, y como su hijo Él me ha dado sus bendiciones. Es muy diferente. A mí me da risa, yo miro a la gente cuando la asustan y me da risa. Yo digo, ay, si supieran lo que hay aquí. Cuando usted adquiere esta sabiduría, si la gente lo supiera. Porque cuando usted no ha adquirido esta sabiduría y no participa de este banquete, usted vive como los demás. Sí, es un evangélico más. Usted va al culto, llega amargado y se va con ganas de morirse. Un evangélico. Porque así es la vida, porque hay problemas. Pero cuando usted entiende esta sabiduría, hermano, usted ya no tiene eso ya no es para usted. Ahora lo que usted tiene es ese banquete de Dios. Dios le dice, hijo, estas cosas le escribo para que no peque. Pero si alguno ha pecado, tiene abogado, tranquilo, tiene abogado. Dígame cómo se lo puedo poner más suave. Como decimos nosotros aquí en nuestra manera de hablar criolla aquí. ¿Cómo hago para ponérselo más fácil? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tranquilo, tenemos un abogado. Yo le tengo abogado también, por si pecó. Solamente arrepiéntase. Solamente dígale al Señor, usted quiere salir de eso, tranquilo, yo lo perdono y le pongo abogado y todo. ¿Le parece? ¿Le queda bien así? Porque hay unas pobres gentes que tienen problemas legales. No los dejan ver las documentaciones, no los dejan ver la demanda. Los pobres se van a morir del susto. No tiene nadie que los represente, no tiene dinero, no tiene nada. Pero el Señor le dice, si ese es su problema, yo le tengo la solución. Ya le puse un abogado. Hay gente que le gusta quedarse en el pasado, en las circunstancias que le pasaron, en las heridas, en la angustia.
No es que Dios le está diciendo tranquilo, siga viviendo en el pecado. No, es lo que le está diciendo: ya pecó, yo le pongo un abogado y tranquilo, yo sé resolver eso. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. A veces a la gente le gusta quedarse en el estrés, porque se supone que esa es la enfermedad del siglo, el estrés. Usted no ha oído decir que el estrés lo va a matar. El médico le dice: el estrés lo va a matar. El estrés lo va a matar. Mire que le duele el estómago, es el estrés. Mire que es el estrés. Mire que tiene por acá unas cosas, le salieron por acá, es el estrés, lo va a matar. ¿Qué es el estrés? La presión de las circunstancias, de las exigencias de la vida. La presión de saber que usted tiene un trabajo, pero hay como 1 millón de personas que quieren el trabajo que usted tiene. ¿O no? Y lo quieren exactamente en la misma empresa, en el mismo lugar. O sea, en otras palabras, hay 1 millón de personas que le gustaría que usted no estuviera ahí para ellos estar ahí. O cuando va a pedir un empleo, usted sabe: yo voy a pedir un empleo, pero hay como 100,000 más que vienen buscando el mismo empleo que yo. Esa es la presión. O la presión de saber que el semestre de la universidad cuesta tanto, y si no saco tal puntaje, perdí el dinero y perdí el tiempo. ¿O qué más es el estrés? La presión de saber que gracias a Dios ahora tengo un carrito, pero hay como 100,000 más que están mirando ese carrito y ay, cómo me gustaría quitárselo. ¿O no? A eso es el estrés, la presión de eso. O la presión de saber: ay, Dios mío, Padre Celestial, ya no puedo guardar la platica en la casa como antes. Que en la época de los abuelos se guardaba la platica en la casa, pero ay, no se puede, hay que llevarlo al banco. Ay, pero en el banco me van a quitar no sé cuántos impuestos por llevar la platica. Ay, en el banco también se puede meter un hacker por esas cuestiones del internet y sacarle la platica. Ay, también me pueden clonar la tarjeta de crédito. Ay, me pueden clonar la tarjeta de débito. Ay, me pueden limpiar de la platica. El estrés. ¿Me está oyendo? Pero usted, cuando llega a tener esta sabiduría y vive en este banquete, se acabó eso. Usted sabe que usted va a tener el trabajo que Dios ya programó para usted. Y usted sabe que si algún día ya no tiene el trabajo que ahora tiene porque alguien no quería y por alguna razón, es que el Señor le tiene otro todavía mejor. Así de sencillo. Y así sucesivamente. Que tiene un banquete en su vida. El banquete de conocer a Dios. El banquete de conocer la palabra del Señor. El banquete de conocer las promesas divinas. ¿Cuántos tienen ese banquete? Levante las manos que tienen ese banquete. El banquete de saber que Dios está conmigo. El banquete de saber que el Salmo 91 no es ahí una cosa para ponerlo como si fuera, ¿cómo es que diríamos? Como un amuleto, como un agüero. No, que el Salmo 91 es palabra de Dios para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios: esperanza mía. Tú eres mi castillo, tú eres mi Dios. En ti confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador. Me librarás de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás. Debajo de tus alas estaré seguro. Tu verdad es escudo y adarga. No temeré al terror nocturno. No temeré a la saeta que huele de día. No temeré a la pestilencia que ande en la oscuridad. No temeré a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1,000, caerán 10,000 a mi diestra, pero no me llegará.
Es un banquete, se lo aseguro. Es un banquete. Es un banquete. Levante las manos que dan gracias a Dios por ese banquete. ¿Cuántos aman este banquete de la palabra de Dios? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es un banquete. Míralo otra vez. Óigalo bien, que no es un amuleto. Óigalo bien, esto es palabra de Dios para usted. Voy a ponérselo más sencillo para los amigos que todavía no están familiarizados con la Biblia. Dios es mi pastor. Dios es mi luz. Dios es mi salvación. ¿De quién temeré? Mi Dios es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me va a infundir temor? O como decimos en Santander, ¿cómo me va a llegar una terronera? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a llenar de miedo? ¿Quién ha de atemorizarme? Y mire cómo dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, ya la gente mala, mis angustiadores, los enemigos míos que querían comerse mis carnes, dice, ellos tropezaron y ¡bum! Se cayeron. Eso es un banquete, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque una cosa le he pedido a mi Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el día del ayuno, el jueves, el viernes, el sábado, el otro domingo. Yo le he pedido que yo pueda estar en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Dios. Y para inquirir en su santo templo. Eso es un banquete. La sabiduría organizó un banquete. Le brinda alegría, le brinda satisfacción. ¿Cuántos aman esta sabiduría? Es para usted. Es para mí. Aleluya. Voy a dar un solo puntito más y ya terminamos. Pero eso está bueno, ¿no? Eso está bueno. ¿A cuánto le gusta esto? A ver, ¿cuánto le gusta esta palabra? Esto está bien. Esto es magnífico. Yo le cuento que si no tuviéramos esa restricción del reloj, del tiempo, que tenemos que terminar ahora porque luego más tarde el otro culto y hay que darle el espacio. Si no fuera por eso, seguíamos. Esto es vida. Atender la sabiduría es vida. Dice en el verso 6, dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Usted quiere vivir, déjese de simplezas, hombre. Atienda a la sabiduría. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted quiere vivir. Usted quiere vivir. Es lo que está diciendo Dios. Usted quiere vivir. Usted quiere vida. Realmente le gusta la vida. Dice, déjese de simplezas. O sea, déjese de creerse a lo que usted mismo se dice. Si quiere vivir, déjese de simplezas y usted vivirá. Atienda la sabiduría. ¿Y qué más dice?
ande por el camino de la inteligencia. Si usted quiere vivir, déjese de simplezas y camine por el camino de la sabiduría de Dios. Es que a veces nosotros sabemos demasiado de nuestro propio corazón, y ahí es donde se nos complica la vida. Nos parece que lo que nosotros sabemos es gran cosa. El Señor dice: déjese de simplezas. Porque lo que usted y yo sabemos de nuestro propio corazón, ahora lo que sabemos de parte de Dios, es así, es la sabiduría de Él. Eso sí nos bendice. Pero lo que a usted se le ocurre, lo que le dijo el vecino, o lo que usted se levantó por la mañana por ahí que no sabía dónde estaba y se puso a hablar y a decir: déjese de simpleza. Dice: Señor, usted quiere vida, déjese de simpleza. Ay, que hoy no tengo ganas de ir al culto. ¿Por qué no fui a la casa del Señor? Ay, no tenía ganas, yo no sé, sentía como una cosa. Y el Señor dice: déjese de simplezas. Quiere vivir, déjese de simplezas. Déjese de imaginarse que lo que usted piensa de su propio corazón, que eso es lo que le sirve. No. El Señor dice: quiere vivir, déjese de simplezas. Camine por el camino de la sabiduría. Alabado sea Dios. No que es que nos reunimos los jóvenes de la iglesia y entonces nosotros pensamos que no debe ponerse a pensar en simplezas. Vaya a la palabra y camine por el camino de la sabiduría. Dice la palabra: no te confíes de tu propia prudencia. Porque tu propia prudencia es lo que el Señor le llama la simpleza. Deje la simpleza y verá que usted tendrá vida. Yo quisiera seguir, pero el tiempo siempre está ahí. Yo no puedo evitarlo, que el tiempo esté ahí. Así que voy a orar con ustedes.